Esta deliciosa tarta de manzana se prepara con muchísima manzana, poco azúcar y muy poca harina. Queda deliciosa, tenéis que probarla. Precalienta tu horno a 180 grados. Necesitas 2 huevos medianos, una pizca de sal, 4 cucharadas de azúcar, la ralladura de la piel de un limón, 30 gramos de mantequilla derretida, 4 cucharadas de harina de trigo común, todo uso, y una cucharadita de levadura química. Mezcla muy bien los ingredientes hasta que no queden grumos. Necesitas 4 manzanas. Tienes que pelarlas y partirlas en láminas muy finas. La manzana se oxida muy rápido. Tienes que poner el zumo de un limón encima de la manzana, así no cambiará de color. Vierte la manzana en la masa. Mi molde tiene 20 centímetros de diámetro. Vierte la mezcla en el molde. Y mételo en el horno a 180 grados 55 minutos. Queda increíble, espectacular. Tenéis que probarla. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo, amigos. Este delicioso pastel de manzana se prepara en un par de minutos y queda espectacular. Tenéis que probarlo. Precalienta tu horno a 180 grados. Mi molde tiene 22 centímetros de diámetro. Pon un poquito de mantequilla derretida en el molde y espolvorea con azúcar. Necesitas 2 manzanas.
Tienes que quitarlas el corazón, pelarlas y partirlas en láminas finas. A mis manzanas no las he quitado la piel. Espolvorea con una cucharada de azúcar y pon el zumo de medio limón encima. Necesitas 2 huevos grandes, 3 cucharadas de aceite de girasol o aceite de oliva suave, 4 cucharadas de azúcar, 2 cucharadas de leche, 4 cucharadas de harina de trigo común, todo uso. Y por último, una cucharadita de levadura química o polvo de hornear. Tienes que mezclar hasta que no queden grumos. Vierte la mezcla en el molde. Mételo en el horno a 180 grados 35 minutos. Queda increíble. Tenéis que probarlo. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo, amigos. Este delicioso brazo de gitano relleno de crema pastelera se prepara en unos minutos y queda riquísimo. Tenéis que probarlo. Necesitas 500 mililitros de leche, la piel de media naranja, la piel de un limón, una cucharadita de esencia de vainilla, una cucharada de azúcar avainillado. Cocina a fuego medio 4 minutos. Necesitas 5 yemas de huevo, 125 gramos de azúcar. Tienes que remover hasta que se disuelva el azúcar y añadir 50 gramos de maicena. Vierte la leche. Mezcla muy bien con una varilla y cocina a fuego medio sin parar de remover hasta que espese. Cúbrela con film y guárdala en el frigorífico. Precalienta tu horno a 180 grados con calor superior e inferior. Necesitas 4 huevos grandes, una taza de azúcar, que son 200 gramos,
Una cucharadita de esencia de vainilla. Tienes que batir los huevos con el azúcar hasta que dupliquen su volumen. La ralladura de la piel de una naranja. Y una taza de harina, que son 200 gramos. Tienes que mezclar hasta que no queden grumos. Vierte la mezcla en una bandeja apta para horno. A 180 grados 15 minutos. Corta los bordes. Vierte la crema. He puesto también este delicioso pastel de naranja. Se prepara en unos minutos y queda riquísimo. Tenéis que probarlo. Necesitas 3 huevos grandes, una pizca de sal, 120 gramos de azúcar. Tienes que batir los huevos con el azúcar hasta que dupliquen su volumen. $100 mililitros de aceite de girasol o aceite de oliva suave. Un yogur. Mi yogur es griego y pesa 125 gramos. La ralladura de la piel de una naranja. El zumo de media naranja. ...180 gramos de harina de trigo común, todo uso. Y por último, 10 gramos de levadura química o polvo de hornear, que es una cucharada. Tienes que mezclar muy bien todos los ingredientes hasta que no queden grumos. Mi molde es de 20 centímetros de diámetro. Vierte la mezcla en el molde. Mételo en el horno a 180 grados 35 minutos.
Necesitas 100 gramos de azúcar glass y el zumo de media naranja. Solo tienes que mezclar. Pon el glaseado encima del bizcocho. Queda riquísimo con coco rallado. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo, amigos. Esta deliciosa cheesecake se prepara sin huevo, sin horno y en solo 5 minutos. Necesitas 300 gramos de galletas y 90 gramos de mantequilla. Tienes que triturar las galletas hasta hacerlas polvo y derretir la mantequilla. Tienes que mezclar las galletas con la mantequilla hasta conseguir la textura de arena mojada. Mi molde es de 20 centímetros de diámetro. Vierte las galletas en el molde y presiona con una cuchara. Guárdalo en el frigorífico 1 hora. Necesitas 700 gramos de queso crema, ...60 gramos de leche condensada, la ralladura de la piel de un limón, el zumo de medio limón, cinco cucharadas de azúcar, una cucharadita de esencia de vainilla, reserva esta mezcla para usarla más adelante. Necesitas 200 mililitros de nata o crema para batir. Tienes que batir 2 o 3 minutos a velocidad media. Y añadir 2 cucharadas de azúcar. Vierte la nata montada en la mezcla anterior.
Necesitas 5 cucharadas de agua y 10 gramos de gelatina neutra. Mételo en el microondas 30 segundos. Pon la gelatina en la mezcla. Tienes que batir muy bien. Vierte la mezcla encima de la galleta y guárdala en el frigorífico 3 horas. Necesitas 400 gramos de fresas y frambuesas. Tienes que partirlas en trocitos. Pon la fruta en una sartén con el zumo de medio limón y 4 cucharadas de azúcar. A fuego medio, sin parar de remover, 8 minutos. Tienes que poner la confitura encima de la tarta. Esta receta queda riquísima, os lo prometo. Tenéis que probarla. Espero que te haya encantado esta receta. Hasta el próximo vídeo, amigos.